El gobierno, mientras tanto, está intentando desesperadamente sacar la reforma de pensiones. Y cuando uso la expresión desesperadamente, no me equivoco. Se lo explico. Hubo una época en que este oficialismo quería el 6% que aportará el empleador, que todo ese 6% fuera reparto. Después se bajó a la mitad, el 3%. Después ahora está en el 1% y 2 puntos que debería devolver. Esto se llama desesperación por sacar algo. Incluso en algún momento, personas de la oposición, líderes de la oposición, hablaron del 0,5% de reparto y no les pareció tan mal. El Frente Amplio, en medio de esta desesperación, llamó a realizar un volanteo en la calle para presionar a la oposición, y el gobierno apoyó esto de salir de las mesas de negociación para recurrir a la presión ciudadana. Pero ocurre que el volanteo, esta convocatoria ciudadana, tuvo pocos ciudadanos, o sea, hubo poca gente. Más de alguno recordó que son varias las encuestas que señalan que la mayoría prefiere un 100% del 6%, o sea, el total, que vaya a capitalización individual. El asunto tiene varios bemoles, se los voy a explicar más adelante. Lo que ocurre en el oficialismo, con Gabriel Boric a la cabeza, es que ellos querían eliminar las AFP y tener el sistema de reparto con la aprobación del proyecto constitucional rechazado. Y cuando se rechazó, ahí empezó todo esto a perderse. Tanto que cuando Boric y su gente eran parlamentarios, rechazaron el proyecto de Michelle Bachelet y otro de Sebastián Piñera, que establecía una cifra de reparto mucho mayor a la que ahora pretenden. Por quererlo todo, perdieron lo posible, porque la ambición rompe el saco, se dice. Pero hay un problema más. La oposición actual dio como fundamento al rechazo en el primer plebiscito que el 6% debe ir a cuenta individual. Este fue uno de los fundamentos que esgrimió la oposición para rechazar el proyecto constitucional de Gabriel Boric. ¿Y entonces qué ocurre? Que si esta fue una de las razones del triunfo, ¿cómo la derecha puede ahora explicar a sus electores que esa promesa se puede relativizar? Porque a veces uno es esclavo de sus palabras. Y como le decía antes, hay varias derechas. El Partido Libertario en Formación, el Partido Republicano, el Partido Social Cristiano siguen afirmando que el 6% es para las cuentas individuales. Y se lo contaba antes, Matei se queda callada ante la división de la derecha. Hay más. Hay que recordar que las pensiones manejan muchísimo dinero, una cantidad inimaginable para muchos, y eso da poder. La última fórmula que planteó el gobierno considera, esta es la última proposición, 3% para cuentas individuales y que el otro 3% vaya a un fondo que financiaría solidaridad, pero de ese segundo 3% solo un 1% será aportado de manera permanente, mientras que los restantes 2 puntos serán entregados en forma transitoria por parte de los cotizantes y además será reembolsado al momento de la jubilación, es decir, opera como un préstamo. De esta manera, en el largo plazo, un 5% se destinaría a cuentas individuales y un 1% a solidaridad. El gobierno, como ustedes escuchaban, pretende que 2 puntos vayan a un préstamo obligado de los trabajadores que vayan a mejorar las pensiones que se pagan hoy. Esto se devolvería en muchos años más, cuando usted jubile, con una tasa de interés que es inferior a la de un crédito hipotecario. Se lo explico. Sería de unidad de fomento más 2% y el crédito hipotecario hoy es de unidad de fomento más 4,5%. La diferencia es muy grande. Pero en esos muchos años más, cuando muchos de los que ofrecieron este sistema estén muertos o retirados de la política y el Estado esté administrado por otra gente, ¿honrará el Estado su promesa de devolver estas enormes cantidades de dinero que hoy estaría exigiendo como préstamo obligatorio? ¿Por qué se estaría obligando a hacer un préstamo al Estado? Simplemente porque el Estado no tiene plata, porque si no pondría la plata. ¿Estamos seguros que la va a tener, que va a tener la plata cuando deba devolverla? Hoy no la tiene. ¿En ese tiempo la tendrá?
Ahora, ¿por qué el Estado entonces no se endeuda en el mercado? ¿Por qué quiere endeudarse con usted? Porque la deuda ya alcanza niveles que no se pueden traspasar. Y resulta que si se financia con la banca, con el sistema financiero internacional, cae en la clasificación de riesgo. Pero con usted no importa tanto. Algo más. Hay poca precisión acerca de la administración de los 3 puntos que no irían a capitalización individual. Como le decía, es muchísima plata. Y se necesita tener la seguridad de una administración profesional alejada de los políticos. Hace un par de años hubo un cambio muy importante en las pensiones chilenas, que fue la creación de la PGU, la Pensión Garantizada Universal con aporte estatal. Es un esfuerzo enorme para personas, muchas que nunca han cotizado, pero es un esfuerzo gigantesco del Estado. En muchos países se exige una cotización de algunos años para acceder a una pensión, pero en Chile no. El aporte de la PGU, el aporte estatal, equivale a 5 puntos de la cotización. Es mucha plata. Con la PGU se subieron las tasas de reemplazo e incluso en algunos casos la tasa de reemplazo del 100%, lo que es verdaderamente una excepción a nivel mundial. El problema es que se calcula que al 2030, que está cerca del 2030, la carga de la PGU no va a ser sostenible para el Estado, no se va a poder financiar. Tanto es así que el Fondo Monetario Internacional ha recomendado no subir la PGU e incluso focalizarla para determinadas personas. Y ocurre que el gobierno de Gabriel Boric desea subirla. Hay presión fuerte e insistente de los empresarios para llegar a un acuerdo en materia previsional y cerrar el tema. Pero ¿es verdad que llegando a un acuerdo se cierra el tema? Escuche bien, fíjese bien, que ningún sector político se ha comprometido a que el acuerdo vaya a tener una duración, una vigencia mínima garantizada. La verdad es que más que acuerdo, yo creo que sería una especie de tregua precaria, por lo menos por ahora. Cuando se ideó el sistema de AFP en 1980, la esperanza de vida en Chile era de 68,84 años. O sea, era un sistema que iba a entregar estupendas pensiones. Solamente tenía que financiar muy pocos años de sobrevida. Hoy la esperanza de vida es de 81 años. Como lo han resuelto otros países, es necesario aumentar la edad de jubilación, igualar la edad de jubilación de hombres y mujeres, algo que nadie discute en Chile porque es impopular. Y además hay que aumentar la cotización hasta el 18 o el 19%, que es lo que tienen muchísimos países. Este 6% adicional es insuficiente. El problema es que la economía del país, con costos laborales crecientes debido a las últimas leyes dictadas, hace difícil este aumento. Estos temas, que son poco seductores, obligadamente harán que esta reforma previsional, si es que se acuerda, sea un acuerdo débil y un acuerdo que tendrá que modificarse en no tantos años más.